Tenemos a Benja Peñiglillo, un o ex gran TikToker, porque ya no sube mucho contenido, es una indirecta directa para que vaya a hacer la web. Y nada, pues este es magallánico, o sea, lo normal es que los de regiones se vayan para Santiago, pero este weón se fue de una región a otra región, pero estamos cerca de Santiago, así que yo creo que un avance. Ah, Métase ya. colonizando Viña. Y nada, pues un gran analista político, estudia Derecho también, Team Law. Y nada, pues hoy día vamos a tocar diferentes temas, tenemos la CAEM, tenemos el pacto fiscal, tenemos casos convenios, lo que pasó esta semana, y de ahí otros temas que vamos a ir tocando con el tiempo. De hecho, Oye, ¿sabes Chris, qué? ah, ¿Ibas a decir algo, dale Chris? nomás, dale, habla, sí, No, acá no. no interrumpimos, no interrumpimos. Que voy a hacer como un paréntesis. Yo hace tiempo que estuve como sin pescar mucho el acontecer nacional, desde el semestre pasado. Después cuando partió todo esto el caso convenio, el tema de las fundaciones también, muy apartado porque estaba como aburrido, honestamente. Entre la U aburrido, como que no quería informarme al respecto. Ahora que me comentaste para acompañarlos en este live, obviamente tenía que tener la responsabilidad de estar al tanto y realmente estoy como sorprendido. Sé que es como la reacción que ustedes tuvieron como hace un mes, porque esto salió como hace un mes, pero estoy como teniendo esa reacción ahora, porque ahora estoy como teniendo todo el conocimiento respecto y toda la información respecto a las fundaciones, los delitos que se están posiblemente imputando al respecto, y es heavy, es heavy. Así como, ¿tardía la reacción? Sí, porque... Mira, pequeño balance, ya que cada semana, de hecho, mira, tenemos una estadística de que cada semana normalmente cae una persona en el gobierno. Esa es la estadística que hay hasta ahora respecto de lo que ha pasado. Porque llevamos ¿Ya? 50 días, otro que se quiere meter en los juegos. Llevamos 50 días, 32 fundaciones que están siendo investigadas, 15.000 millones de pesos que están siendo también investigados, 13.000 que ya consideró la Contraloría que eran ya ilegítimos, derechamente ilegales, y por ende se anularon los convenios. Y nada, pues ya tenemos hartos personas del gobierno. Esto es un conflicto que escala, o sea, acá vemos que tú veis que están mordiendo el brazo al gobierno y a poco van pasando una capa de la piel, pasan a la carne, están llegando al hueso con Jackson. Si es que cae Jackson, definitivamente esto se pierde. Y vemos que cada vez más pasan de lo que fue en un inicio simplemente una fundación, después pasa a ser derechamente un Ceremi, después los subsecretarios y están apuntando ahora al ministro. Así que vamos a ver qué está pasando. Exacto, porque hasta ahora quienes han caído son asesores, son seremis, pero ellos no son realmente los responsables o donde buscamos nosotros la real responsabilidad política, porque ellos siguen toda esta estructura de defraudación que se ha utilizado a través de los convenios y las fundaciones. Pero claro, todas las luces apuntan un poco más arriba. No sabemos si vamos a llegar finalmente a Jackson o incluso a la figura del presidente, porque que quizás ya lo han conversado o lo toquemos más adelante respecto a si es que es posible un cambio de gabinete, es posible la salida de Jackson. Unas personas dicen que he estado leyendo estos días que no están removiendo a Jackson del gabinete, del ministerio en particular, para protegerlo a él, pero otras personas dicen que mantienen a Jackson en el gabinete para que no se llegue a la figura incluso del presidente de la República. En esto sí, es bien heavy lo que está ocurriendo. Oye, Benja, mira, yo sé que tú no votaste por Boric y ninguno de los que estamos acá lo hizo, ¿cierto? No es como que nos está decepcionando la figura de Gabriel Boric y los superiores moralmente. No es así, ¿cierto? Pero aún así, tú dijiste que hace poco comenzaste como a investigar y a ver todo lo que está sucediendo con el tema de las fundaciones, que ha sido literalmente un escándalo. Ujú. ¿Te sucedió que en algún momento dijiste, yo no pensé que iba a ser tanto? Porque de verdad ellos venían con un discurso muy pegado en contra de la corrupción. Nosotros siempre hemos mencionado aquí a Catalina Pérez cuando decía que la corrupción es un cáncer para la democracia, ¿cierto? Cuando Claro. Giorgio Jackson te hablaba de la superioridad moral. Y el mismo Giorgio Jackson, en un video citando a Pepe Mujica, te decía, si les gusta la plata, dedíquense a otra cosa. Y resulta que fueron ellos mismos que terminaron cayendo en todo ahora, lo que es un escándalo, lo que tú estás diciendo. O sea, mantener a un ministro, y teoría dicen que puede ser hasta para proteger a la figura de la presidencia de la República. Entonces, ¿cuál fue tu impresión? ¿Fue como onda de decir, ¿sabes? Que yo siempre supe que estos tipos eran así? ¿O ya fue incluso no habiéndote decepcionado, una decepción? No sé si me voy a entender. Sí, mira, ¿sabes lo que a mí me llamaba la atención del principio? No quiero decir como, oigan, yo sabía que esto iba a pasar, nadie puede decir eso, pero había cosas que me llamaban mucho la atención cuando estábamos en campaña y veía la gran cantidad de fundaciones en apoyo a la candidatura de ese entonces el diputado Boric. Fundaciones de las que se están investigando ahora. Yo veía, y también se conversaba mucho, de dónde está saliendo toda esta plata directamente para hacer tremendos shows, por ejemplo, de campaña, porque nosotros sabemos que una campaña presidencial son muchas lucas. Sabemos que existe un sector político que tiene mayor financiamiento desde el empresariado, por ejemplo, pero cuando estamos hablando de un sector político que es el que apunta con el dedo al empresariado, debe buscar fondos de otros lados para financiar sus campañas políticas, que en este caso es el Frente Amplio. Entonces me llamaba la atención en ese momento es fundaciones ligadas a, muchas fundaciones ligadas a la campaña del presidente Boric, y dije, ¿dónde está como qué es lo que ganan finalmente? Porque es obvio que no es solo fanatismo político, porque le gustan las ideas de un candidato, sino que debe haber algo de fondo respecto a esto.
Y ahora nos estamos dando cuenta que el fondo de esto era una caja pagadora, básicamente, que es lo que se está hablando en por lo menos alguna de las fundaciones, que esto es toda una estructura de mercado. Hacemos una fundación, hacemos campaña del presidente, en este caso candidato, Gabriel Boric, finalmente se nos retribuye todo el esfuerzo de campaña a través de acuerdos y convenios entre el gobierno, del diputado, en este caso presidente electo, y la misma fundación. Entonces, toda esta maquinaria... como te digo, es lo que se está dando y tenía ciertas sospechas al principio. Y ahora siguiendo lo que tú me preguntabas, Chris, veo muchas reacciones de personas muy ligadas en su momento, personas que hicieron campaña, gente común y corriente, no te hablo de personas muy conocidas de izquierda y cosas así, que existen como dos tipos de reacciones. Uno, los que juegan como la ley del empate, como, ya, pero Cortés, ya, pero Pence, etc. Eso ya son conocidos, son viejos conocidos. Pero hay personas que realmente están como, oye, chuta, ¿qué es lo que está, qué es lo que está pasando? Básicamente porque vemos, y con esto termino, vemos a unos cabros en el 2018, 2019 y para atrás, apuntando contra el dedo, y a mi parecer muy de buena forma, a los políticos, en ese caso de derecha, metidos en temas de corrupción, también apuntados con el dedo. Pero que estos mismos estén metidos en estos líos de plata, que ya es corrupción, lo han dicho dos ministros y el mismo contralor, da para pensar igual. Sí. Oye, mira, quiero poner un poquito al día lo que ha pasado esta semana, ya que cada semana tenemos un nuevo involucrado. Yo creo que acá hay un doble ganador que saca apoyo, que es el gobernador de los Lagos, Patricio Villespín. Él es actualmente independiente, es ex DC, que se metió contigo en Calao. ¿Quién es Diego Calao? Veo muy bien lo reportó Radio Bio esta semana. Es este intento de candidato presidencial mapuche, la lista del pueblo, que está más un día que Rojas Báez. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Este gobernador de los lagos le entregó 1.200 millones a la corporación Kimun, que era justamente encargado para poder regularizar terrenos. Solamente regularizó un 13%. De esos 1.200, 900 millones fueron para pagar deudas de instituto profesional y un centro de formación técnica, en los que también participaba en Calao, el candidato, el intento de candidato presidencial de la lista del pueblo. Bueno, Mm. Vallespín en total también tuvo otras irregularidades que en total ascienden a 5.500 millones de pesos. O sea, no es menor lo que se está investigando. O sea, esto hay que mencionarlo porque son números muy grandes. Son 15.000 millones. De esos 15.000 millones, 5.000 millones están metidos con Vallespín, están siendo investigados. Y piensen cuántas vías podéis cambiar en la región de los lagos, que justamente una de las que tiene más problemas actualmente, en tema de terrorismo, en tema de delincuencia, índice socioeconómico, está muy fregada. ¿Y cuántas familias podéis cambiar con esa cantidad de plata? Es que ¿Cuántas? ahí es donde está el Esa es la punto. cosa, hay que ponerle cara a los números. Ahí es donde está el punto en el cual nosotros nos tenemos que centrar. Esto va más allá que la ideología política. Si yo sé que aquí hay mucha gente que incluso en los comentarios te defiende a Boris, te defiende a la izquierda radical, ¿cierto? Los defiende como un fanático ideológico, pero literalmente está siendo utilizado para que ellos se llenen los bolsillos. Dense cuenta, y el punto que tú dices, Borja, sobre el tema de la cantidad de gente que se beneficiaría con una ayuda estatal producto de todo lo que estos tipos han robado y en temas de vivienda, en temas de seguridad, en temas de montones de problemas que estamos teniendo en Chile, porque no es que Chile hoy estemos bien y aún así, aún estando bien, esto es inaceptable, ese es el punto. Nosotros no podemos tolerar esto ni en la izquierda ni en la derecha. O sea, si hay alguien que dice, no, pero es que ustedes solamente dicen lo de la izquierda, bueno, vámonos a los casos de la derecha también, pues vámonos a los casos de Torreal, vámonos a montones de casos que se han visto en la derecha. Si aquí no se trata de hacer una defensa del sector, sino de atacar de lleno la corrupción. O sea, si no somos capaces de ponernos de acuerdo, como decir, condenemos la corrupción, entonces estamos perdidos. Ese es Sí, el pues punto. como caiga quien caiga, menos nosotros, básicamente. Mira, había una columna, una carta de opinión que había subido hoy día en el Mercurio, que él decía, el buen que subió la weá, no sé no me acuerdo cómo se llama. Él decía, el presidente dijo, caiga quien caiga, pero no dijo cuándo tiene que caer, porque está alargando la cosa como él sea. Mire, de hecho, también decían, la razón de por qué no está sacando a Jackson es porque para él, directamente sacar a Jackson sería que le pegan el corazón, con una bala de plata. Sería derechamente matarlo de una. Entonces, la única razón de para que Jackson salga derechamente del gobierno es que él mismo le diga al presidente, sabéis que quiero salir. Y por lo que hemos visto, te lo he dicho de Jackson, diciendo que él no va a dejar el cargo, que va a seguir en su cargo ministerial, él no quiere salir. Él se va a quedar. Él va a aguantar la ola y va a recibir todos los pegazos que le queden porque va a perder poder, va a perder influencia. No tiene un soporte por parte del partido. No tiene cercanos que lo apoyen tampoco porque justamente la directiva que lo está apoyando está ahora bajo cuestionamiento definitivo. Y si pierde la ayuda del presidente, la máxima esfera del poder, está hundido. Y como se dice en términos políticos, también se dice un poco en política universitaria, es un candidato quemado. Definitivamente. Oye, porque antes de que se me pase, quería dar también un dato que es súper importante que se está dando en distintas de las fundaciones. Tú mencionaste la Fundación Kimun y dónde estaban utilizando estos recursos, esta plata. Hay que tener en cuenta que cada una de las fundaciones tiene un giro, es decir, a qué se dedica. Igual que una sociedad, básicamente. Nosotros nos dedicamos a hacer pasteles, por ejemplo. Lo que pasa con la Fundación Kimun, que la involucra en la región de los lagos, ¿cierto? Y que tiene la relación con Ancalao, ellos están enfocados en materias de regularización de terrenos.
Pero toda esta plata, 900 millones, creo que diste el dato, Borja, fueron utilizados en el pago de una deuda de un instituto determinado. O sea, nos estamos saltando también el giro. Y esto no pasa solamente con estas fundaciones. Por lo menos son 8 a 12 de las fundaciones investigadas que tienen este mismo problema. Gastan recursos en giros o en materias completamente distintas a las que les corresponde bajo su inscripción. Sí, mira, y no es el único caso, mira, hay muchas formas de poder cometer este ilícito, no solamente una. Una de ellas, como dice Benja, es poder cambiar el giro anticipadamente. Básicamente lo que sea el giro es lo que tú te dedicas. Y yo creo que el caso icónico y el primero de los que fue Procultura. Procultura, como dice su nombre, se encargaba en aspecto de cultura. Pero pasó esta cosa, la limpieza de fachada, si no me equivoco, Antofagasta, 630 millones. Y siendo una fundación de cultura, se dedicó a pintar la fachada, que además lo hizo mal. Mm. No tiene sentido. Pasó con Democracia Vía. Y sorry, esto también está muy involucrado con esta baja de requerimientos que justamente la directora de presupuesto puso. Antiguamente se exigían 2 años de experiencia previa para poder tener una licitación con el Estado. Entonces, aquí la Exacto. directora de presupuesto, Jere Martínez, RD en todo caso, bajemos los requisitos y dejamos que cualquier pelagato pueda entrar para poder estar con estas fundaciones. Y así pasó, y justamente estamos viendo lo que pasó. Eso, y además de que el gobierno, la auditoría que está dependiente, exclusiva de confianza del presidente, querían ser 6 personas, son 3, dentro de las Son que está tres. justamente la directora de presupuesto, ellos lo que hicieron fue que mandataron, instruyeron para que no se informaran las transacciones que se hacían. Entonces, todos estos contratos truchos no eran informados, la gente no se da cuenta. Está perfectamente hecho. Sí, Borja, mira, Perfecto. este tema que estamos hablando, yo creo que nos deja respuesta a preguntas que hoy están latentes. Increíblemente, hay preguntas que están latentes en la actualidad, en la discusión actual. Voy al punto, y aquí si queréis te tiraré una encuesta. Nosotros estamos hablando sobre casos de corrupción. Nosotros conocimos el caso de, por ejemplo, Karina Oliva, ¿cierto? Hemos conocido el caso de Iracy Hasler y Sierra Bella. El tema de las fundaciones que pasan a ser un brazo político con recursos públicos. Tenemos alcaldes investigados por corrupción, por corrupción, por cohecho de ambos sectores. Tenemos el desastre de lo que significó, por ejemplo, el gas a precio justo, o sea, un excelente administrador del Estado. Y tenemos prácticamente nos damos cuenta de que ni siquiera los ministerios son capaces de cuidar porque se están robando los computadores en todos los ministerios, es increíble. Aquí es donde va la pregunta. Con todos los datos que fueron como una repasada rápida de muchos otros que pueden haber, ¿de verdad hay gente que todavía piensa que el Estado sería un buen administrador de nuestros fondos de pensiones? Teniendo No en sé. cuenta todo lo ¿Y que... sabes lo que pasa, Chris? Estaba viendo los comentarios, y no solamente me ha pasado viendo los comentarios acá, sino que también en otras redes sociales, de que hay gente que tiene la audacia, porque realmente es la audacia, de vincular todo esto y dicen, no, esto tiene mucha relación con el Estado subsidiario, esto es culpa del Estado subsidiario y gracias a esto se está dando. Pero es increíble. Onda, yo no sé qué opinan ustedes respecto a esto, pero no... Hugo Gutiérrez, Partido Comunista, yo creo que está un poco delicado porque es demasiado polémico, justamente por tweets como el que voy a decir ahora. Él decía, no, es que todo es culpa del sistema que nos impusieron, o sea, weón, te mandaste la cagada y me echaste la culpa a mí por el hecho el campo de juego que tú estés jugando, ¿no, güey? O sea, el Frente Amplio es tan avanzado para la sociedad que dice súper inteligente, ya, pues, matémoslos por dentro, pues, coludámonos con los privados y, puta, al final devaluemos devaluemos el modelo subsidiario, neoliberal, toda la cosa, pero fregan ellos. Era la minuta, era la minuta del momento. Lo vimos en hartos líderes comunicacionales del Frente Amplio y Partido Comunista en ese caso, decir exactamente lo mismo. Sí. Oye, mira, para ir cerrando el tema, ¿alguien más quiere decir algo sobre convenio o pasamos al siguiente? Mena63 también involucraba ahí en los comentarios el tema Sí. de los impuestos. O sea, a más encima, con todo lo que está pasando, hay algunos que de verdad todavía quieren aumentar impuestos. Hay casos Oye, que... mira. Lo que decía Chris, quiero decir dos cosas. Lo que decía Chris es súper cierto. Nosotros, esto no es un caso espontáneo. O sea, nosotros veníamos advertidos de esto, de lo que se veíamos al momento, desde Karina Olivas. Karina Oliva, que era candidata a gobernadora de Santiago, Ah, no, gobernador. ella tuvo un desayuno feminista de 50 millones. Y sigue siendo investigada por eso, allanaron el Partido Común. Fue el primer strike del Frente Amplio. Después vino Rojas Vázquez, Lista del Pueblo, también relacionado con la izquierda. Después vino lo que justamente Chris decía, caso convenio entre medio. O sea, acá veníamos advertidos desde hace mucho tiempo, desde antes del estallido social, y que nosotros no nos hayamos dado cuenta del peso de lo que significa eso también es nuestra culpa. Ahora, podemos reventarlo. La próxima elección, que en las elecciones municipales, hay que ver qué tan cortoplacista es nuestra memoria al momento de votar por esta gente. Realmente hay que A mí me preocupa eso, Borja. ¿Sí? A mí me preocupa mucho eso porque tenemos antecedentes de que el chileno a veces tiene muy, muy mala memoria, especialmente cuando estamos hablando de candidatos en distintos tipos de elecciones. Y algo que nos tenemos que preocupar todos, creo yo. El tema de las municipales hay que poner mucho, mucho ojo. Quizás podemos hablar después, no sé si tienen planeado, el tema de si es que habrá pacto, no habrá pacto, habrán coalición, no habrá coalición. Estuve viendo la entrevista que hicieron al presidente Piñera, expresidente Buen Piñera. tema, Benja, pero deja cerrar el tema de convenio y pasamos por el pacto fiscal. Para seguir la pauta, sí. Oye, Adelante. justo voy cerrando porque no creo que nos quede nada más que comentar, se comentó todo y más. Mira, quiero hacer un cronograma bien corto de lo que ha pasado en el gobierno. En primer lugar, sucedió Democracia Vía hace 50 días exactamente. Y lo primero que hace el gobierno fue querer encapsularlo únicamente en Democracia Vía. No le funcionó. Se expandió a más partes y guió justamente al Ceremi de Antofagasta del Mimbu, que había entregado más fondos a diferentes fundaciones. Fregaron. Entonces, ¿qué hicieron después?
lo derivaron a el Ceremi del mismo de Antofagasta y lo quedaron ahí, pero no funcionó tampoco. Se derivó a otro Ceremi que era el del Maule. Entonces, ¿qué hicieron? Ah, no, dejémosle los Ceremi nomás, que no va a ser nosotros más ligas las más altas. Y después fregaron los subsecretarios, fregaron los delegados presidenciales y también fregaron eran subsecretarios, delegados presidenciales y los Ceremis. semis. Estaban los tres fregados. Entonces, que no sabéis que son compadres que son de más bajo nivel, dejémoslo ahí, que no llegan a los estándares más altos. Y lo dejaron ahí. Pero ahora está Jackson bajo la cuestión. Y si frega Jackson, van a llegar al hueso. Y si llegan al hueso, van a llegar directamente a Boric porque él lo consintió. Sería el golpe más duro. Y de hecho, yo subí un video ayer sobre lo que había pasado con Nixon. El caso de Nixon, que no se habla mucho, pero es muy interesante, porque la política estadounidense no fue la 5 patas en la raja en cuanto a los estándares de probidad. Cuando suceden estas cosas, ellos no dudan en renunciar o sacar al tiro a la persona. No dudan, porque valoran mucho más la política que nosotros. Para nosotros estamos acostumbrados a que nos metan el pico en el ojo, o sea, lo digo derechamente, el pico en el ojo, y nos quedamos tranquilitos. Y no pasa nada. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y cambiamos un gobierno izquierda a derecha, no recordamos lo que pasa. Es así la idiosincrasia del chileno. Mira, lo que pasó, por ejemplo, con Estados Unidos, había un candidato que había dicho, creo que era candidato del Partido Republicano, que había dicho en toda su campaña que él era representante, era homosexual, que era representante de lo LGBT, que era una familia brasileña que había vivido el Holocausto, y cuando se descubrió que le había mentido, que era un tipo de roja pava, pero de menor nivel que el que nos toca a nosotros, al tiro, el Partido Republicano estadounidense lo desvinculó de una, dijo, ¿sabes que no tengo nada que ver con él? Lo sacamos al tiro, perdió el escaño, y así es la política estadounidense. Bueno, Mm. justamente lo que pasó con Nixon es que él, por la presión interna de su partido y también por la sociedad americana, lo sacaron. El presidente renunció. Había recién ganado una elección y el mismo año que había ganado la elección lo sacaron. Así debería funcionar la política chilena. Antiguamente lo subió también Jorge Tarut, que él fue también, es parte de la concertación, fue parlamentario. Y él decía, antiguamente la política chilena era así. Cuando un ministro se mandaba una cagada, él mismo renunciaba. No tenía que haber una presión de la sociedad, ni la prensa, ni el presidente para que lo sacaran. Él mismo renunciaba, porque el proyecto, que era mucho mayor que la persona que estaba cometiendo el desfalco, salía. Así debería funcionar la política chilena. No esperando que vengan puras presiones por el ministro Jackson. El ministro Jackson está perjudicando al gobierno, está perjudicando a la sociedad. No es la primera vez, es la tercera vez por lo menos que se manda una cagada de estándar básico. Él debería salir. Quizá el ministro Montes por carga política, pero él es un buen, digamos que dentro ministro. Pero también debería asumir. También debería asumir. Y muchos otros ministros que lo están cagando mal. Así que sí, debería haber un cambio de gabinete. Estoy de acuerdo. Ya dicho eso, Y ¿sabes lo que, eso lo que me vino a la mente con lo que acabas de decir, Borja? Es que esa es la diferencia de la responsabilidad política en temas de corrupción con la responsabilidad penal. Es decir, ¿quién tiene la carga de esta? La responsabilidad política, cuando asumen propiamente, porque nosotros también tenemos efectos de la responsabilidad política actualmente en Chile con las acusaciones constitucionales, pero ahí no existe una que alguien asuma voluntariamente, oye, la cagué, me voy, sino que te apuntan, te fiscalizan los del Congreso para sacarte. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la responsabilidad política en este caso, si es que la utiliza Jackson de buena manera, o incluso el presidente Boric sacándolo sin exigir, o sea, sin que renuncie Jackson, sino que exigiéndole directamente la renuncia, es que esto da reales señales de autoridad en un gobierno. Y aquí es muy, muy importante porque esto no es solamente pegarse entre izquierdas y derechas cuando están en el poder, sino que aquí hay algo mucho, mucho más relevante, que es la responsabilidad que tiene la figura de la presidencia. Porque nos puede caer muy mal Boric como presidente en temas de su ideología, sus propuestas, que nos pueden golpear mucho, pero hay que cuidar mucho la imagen de la presidencia. Si es que no tiene muestras de autoridad, estamos perdidos. Estamos perdidos, vamos a tener un presidente en los 2 años que queda nulo, tal como pasó con el expresidente Piñera los últimos año y medio, que era presidente nulo. Y eso pega muy fuerte. O sea, falta de autoridad tiene terribles consecuencias. Si es que Boric quiere repuntar, espero que así sea en temas de poder gobernar, debemos exigirle o se le debe pasar por la cabeza en materia de la responsabilidad política, exigiéndole la renuncia por más amistad que tenga con el ministro Jackson. absolutamente, mira. El presidente, sorry Chris, que me exalté, necesito. Ah, bueno, ya, dale, sí, dale mucho. Te hablaba sobre el tema de la responsabilidad. ¿Por qué es tan importante asumir responsabilidades y no esperar a que te hagan asumir esas responsabilidades con una acusación constitucional que sabemos que no se va a dar? Lamentablemente no se está dando el tema de la acusación constitucional. Y en lo que respecta a la responsabilidad que puedan tener quienes están encargados de la administración del Estado, es importante, sobre todo ahora. Ahora, en un momento en el cual Chile, por ejemplo, quien venga y se ponga alegre porque diciéndote que prácticamente Boris tiene bien a Chile, o es un mentiroso o no quiere ver la realidad, si ese es el punto. O tiene mucha ideología de por medio, o definitivamente no ha visto los datos, no ha visto la realidad. Mira, a veces ni siquiera hay que ver los datos. Yo vivo en una comuna en donde te aseguro que tú la recorrí unos pasajes, unas comunas, te vas viendo las localidades y te vas dando cuenta de que ya no solamente están enrejando las casas con estas famosas rejas antidelincuencia, sino que los pasajes. O sea, tenemos que vivir enrejados en los pasajes, enrejados en nuestras casas, por el simple hecho de que la delincuencia está azotando a todos lados, no solamente a mi comuna que es Cerrado, sino que a Chile en general. O sea, ya no podéis vivir tranquilo. Y para qué hablar del tema de la Araucanía, en donde sabemos que hay terrorismo, aunque muchos se nieguen a ver la realidad también. Entonces, cuando vemos de que están todos estos problemas, tanto económicos, tanto de delincuencia, ¿cierto?, de terrorismo, de control,
de descontento. Nos damos cuenta de que el otro día veíamos la encuesta Pulso Ciudadano que ya apareció como la tercera preocupación de los chilenos, ahora la corrupción. Ante todo esto, no hay responsabilidad política y eso yo creo que es lo que más molesta. Mira, un presidente al que lo aprietan por el tema de los indultos y el tiro cede, no es un presidente que tiene control de su gobierno. Un presidente que, si sale un poquito de lo que es el programa de gobierno y el Partido Comunista alega y después vuelve al gobierno, al programa inicial, y lo mantiene, como hizo la Minuta hace poco que lanzó el Frente Amplio, no tiene autoridad. Y acá es muy importante poder diferenciar entre un jefe de gobierno y un jefe de Estado. El jefe de gobierno es un poquito más laxo, tiene más diferencia, tiene más rayado de cancha, más diverso, puede hacer sus jugadas tranquilitas. Pero un jefe de gobierno, digamos que es como es representativo, o sea, un jefe de Estado es más representativo, una persona que debe cumplir con estándares de seriedad, no debería tener una oposición, porque es una persona que cumple con la transversalidad, representa a Chile en el exterior. Un presidente que es jefe de Estado, serio, no le va a entregar un reconocimiento al juez Garzón, que es una persona que por sí está metido en prevaricación, que se había metido en Chile, en el caso contra Bolivia, había apoyado a Bolivia contra Chile, y que de por sí era una persona que buscaba simplemente fama por una carrera política que ni siquiera le funcionó. Tú no puedes darle ningún reconocimiento a una persona que fue contra Chile, porque tú representas a Chile y el bien de Chile. No estás cumpliendo tus funciones ni en jefe de gobierno, ni en jefe de Estado haciendo eso. Y como dice Benja, tampoco esté cumpliendo tus estándares de autoridad. No recuerdo, acá es muy importante hacer la historia. Allende también fregó por problemas de autoridad. Por eso yo creo que hay una señal cuando el presidente recomienda el libro de Mansuy. Porque Mansuy hace mucho énfasis en que una de las razones de por qué Allende fregó fue justamente por la falta de autoridad que tenía sobre el UP. Y tener un partido comunista que históricamente se echa al gobierno al piso no es un buen antecedente para el presidente. Para nada. Para nada. Oye, quiero pasar al tiro al pacto fiscal, reforma tributaria, como quieran ponerle, tiene muchos nombres. Benja Peñilillo, tú eres un experto en esta materia, ¿qué te parece? Mira, primero, un antecedente que... Me gustaría que esta sea la introducción de la conversación para también saber sus opiniones. ¿Qué es lo que me pasa con el pacto fiscal? Que también me ocurrió con la reforma tributaria y también con el programa de gobierno del entonces candidato Gabriel Boric. Es que veía mucho énfasis, mucha especificación en qué es lo que vamos a gastar con la recaudación, cómo lo vamos a gastar con la recaudación, pero casi nulo de manera pública, de cómo vamos a recaudar y mediante cómo, o mediante qué método y mecanismos vamos a recaudar más. Y aquí se me viene a la memoria, que es muy importante que todos los chilenos se acuerden de esto, del fracaso de la reforma tributaria de la expresidenta Bachelet II, sí, fue el gobierno 2 de la expresidenta Michelle Bachelet, que planteaba recaudar una cifra no muy alejada de lo que ahora pretende recaudar el presidente Boric con su reforma o pacto fiscal, que es una especie de reforma tributaria separada en dos proyectos, que son alrededor de 8.000 millones de dólares. En la presidenta Bachelet creo que eran 8.200 millones de dólares, solamente que ahora en la especificación final son 2,7 puntos del PIB, mientras que con la presidenta Bachelet fueron alrededor de 6 puntos del PIB, terminó recaudando mucho menos. ¿Qué es lo que pasa con las reformas tributarias o en estas especies de pacto fiscal? Es que los chilenos no podemos ser tan inocentes de creer que nos dicen, oye, vamos a recaudar 8 puntos del PIB aumentando tal y tal impuesto, no significa que realmente se va a percibir o el fisco va a percibir eso, sino que es mucho menos. Eso fue lo que golpeó la reforma tributaria de la expresidenta Bachelet, recaudando mucho, mucho menos. Plantean, como les dije, 6 puntos, terminan recaudando 1,2. Ahora planean con estas cifras recaudar, si no me equivoco, son 2,7, porque estaba separado 1,2 en PGU, en protección social son 0,3 puntos del PIB, seguridad ciudadana 0,3 puntos del PIB y finalmente salud 0,9 puntos del PIB, en total de 2,7. Está muy difícil, muy, muy difícil que se logre esa cifra realmente. Y para finalizar, esta introducción, quiero hacer un hincapié en una de las materias que se quiere invertir con esta recaudación, especialmente en salud. Como les dije, que pretenden recaudar 0,9 puntos del PIB en, por ejemplo, para incorporar tecnología para el uso eficiente de recursos en materia de salud. Es decir, tecnologías para el uso eficiente de estos mismos recursos que van a inyectarse en materia de salud. Y esto me hace mucha relación con lo que hemos estado conversando en materia de convenio, en materia de la responsabilidad de los servicios públicos o de los mismos funcionarios públicos en materia de eficiencia. Realmente, para mejorar la eficiencia en el sistema público, ¿se requieren más dinero o se requiere mayor estándar o mayores criterios para el uso eficiente de estos? Es decir, estamos encargando de la tecnología un uso eficiente de recursos, cuando realmente hay que poner el dedo es en los mismos funcionarios, directorios en asuntos de salud, donde se les está pasando la plata. Y esto ya se ha conversado y se ha visto en muchos hospitales, por ejemplo, públicos, donde los recursos no se están percibiendo realmente en reducir lista de espera, por ejemplo, porque hay un dato muy importante que salió hace 2 años, un estudio que hizo la Universidad de San Sebastián, que comparó el aumento que ha tenido la inversión en salud pública con la eventual reducción en materia de lista de espera, y no es para nada
no están de la mano. Es decir, no significa que mayor recursos inyectados en salud pública signifiquen una mayor calidad en el sistema o una disminución en las listas de espera. Sí. Ahí, Y bueno, como, ese es un punto y tiene que ver con realmente, porque estamos viendo cómo se malgastan los recursos públicos, ¿cierto? Lo hemos visto mucho en el último tiempo con todo lo que hemos ido hablando. Entonces, cuando tú ves que, por ejemplo, y esto es más sentido de lógica, de cualquier persona que puede estar en la casa, que con el dinero que se le está entregando al Estado, ellos malgastan los recursos del Estado y más encima no administran bien lo que hacen y aparte vienen y te piden un pacto fiscal, que al final es lo mismo, la reforma tributaria y pacto fiscal le van a cambiar el nombre. Ahora, siendo súper objetivo, más que lo que tú quieres, ¿tú crees que se llega a dar el tema del pacto fiscal? ¿O no hay posibilidad? Hay cero posibilidad. Yo he visto más que nada comentarios de líderes de la oposición, particularmente de Chile Vamos y republicanos, de que mencionaron de forma categórica, en cualquier alza de impuestos, Chile Vamos y republicanos se van a oponer. Y si tú, sumando 2 más 2, si sacáis votos de republicanos y sacáis votos de Chile Vamos, está muy difícil que esto se concrete. sí, yo creo que, a ver, cuando tú querías aumentar impuestos, querías que darte cuenta cómo está el panorama económico. De por sí Chile tenía un buen panorama económico, venía un crecimiento superávit muy bien, pero Chile no está en un buen momento económico y quiere recaudar casi lo mismo que lo quería buscar Bachelet en 2014. O sea, solo para pasar un poquito de memoria, que tenemos tan mala memoria los chilenos. Llevamos 5 meses con crecimiento productivo negativo, vean el IMASEC. Llevamos 8 meses con la tasa de desempleo al alza. 8 meses, actualmente está en un 8.5. ¿Qué persona está metida ahora en la calle? O cesante, derechamente. Aparte de eso, Codelco no está produciendo nada, tiene una pérdida de casi la mitad en producción. Enami también está endeudadísima. La política del litio no está produciendo nada, el precio cae casi 2 tercios. O sea, básicamente, donde más ganamos, que es justamente la minería, no está produciendo. No estamos en un buen momento aún para poder pensarlo. Ahora, que esté bajando la inflación, que ya hemos bajado de los dos dígitos, es un buen estándar, sí, y es bueno. Y que estemos en 4% a fin de año también es bueno, pero sigue siendo un mal panorama económico para poder empezar a subir impuestos. Mira, lo que sí yo rescato, porque creo que no es todo nubes negras por parte del pacto fiscal, yo creo que aprendieron algo, es que también buena parte de los recursos que quieren agarrar es por buena gestión del Estado. Y eso se reconoce también, en relación un poco a la evasión y ilusión fiscal, obviamente, pero también ver temas de lo que es justamente el derroche fiscal, que también es muy importante. Y eso también se agradece. Ahora, Beca, yo creo que tú creo que hiciste un tuit que la palabra, quizás lo tenéis pensado decir. Pero Marcel Adelante. decía que no sé por qué alegan tanto si esto va a ser para el 97%, le vamos a subir los impuestos. Ay, viejo, acá le falta introducción a la economía, porque acá que estos viejos fregamos todos. Así No, funciona esto la es economía. increíble. Es Así increíble. funciona. Marcel, Oh, lo tengo que decir, pero Marcel fue un gran banquero central, excelente banquero central, mm, mantuvo a raya la inflación, pero honestamente está dando indicios de que no es un buen ministro de Hacienda. Eso es lo que estamos viendo. no, Porque si en no está temas haciendo mucho comunicacionales, dinero por lo para menos. su gobierno. Y Oye, ¿sabes lo que me pasa? Y un antecedente que se me fue decir, claro. en especificar los momentos en los que hablamos de pacto fiscal o reforma tributaria. Cuando yo menciono lo malo que fue la reforma tributaria de Bachelet 2, estamos en un crecimiento promedio de 1,8. Ahora se prevé que vamos a cerrar en cero, o entre menos, o en negativo, es 0,5 negativo o 0,25 negativo. Entonces, son panoramas incluso peores y pretenden recaudar más. Está complicadísimo, muy complicadísimo. Oye, tenemos Cadem, no sé si la tienen por ahí. Sí, sí, ¿Por qué no la leí, Chris, que más se me la daría si es que la busco? Mira, 64% desaprueba la gestión de Gabriel Boric y el 30% lo aprueba. Subió. A subió. millones de puntos, creo. Sí, subió, Sí, subió. lo que respecta al. Justamente estamos hablando del pacto fiscal. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el pacto fiscal presentado por el presidente Boric? 28% está de acuerdo, 51% está en desacuerdo, 20% no responde y 1% no sabe, no dice ¿Cuánto nada. está de acuerdo, perdón? ¿Cuánto? 28% de acuerdo y 51% en desacuerdo. Ahí si la gente no es hueona, sabe que si le aumentan impuestos frega. Mira, La te gente aseguro que si el pacto fiscal fuese reducirle los impuestos a las personas, hacerle más fácil la pega a los chilenos, sería todo lo contrario. Y yo creo que te suma más de un 80% de la gente que te diría que sí. Pero, o por lo menos como yo lo pienso, no sé cómo lo ven ustedes, pero Mira, Cris, una cosa. Yo creo que acá sí se necesita un pacto fiscal. Estoy de acuerdo en eso. Depende de qué orientación tú le pongas al pacto ese es fiscal. el punto. Yo creo que, por ejemplo, esto es una opinión mía, pero bueno, no sé. Yo creo que el IVA no debería ser una cosa transversal, debería ser progresiva. Absolutamente. Yo creo, por ejemplo, que el impuesto corporativo debería bajarse. Tenemos uno que está por sobre del promedio OCDE. Yo creo que debería también bajarse, o sea, justamente va de la mano con el impuesto corporativo, pero todas las medidas para poder atraer inversión. Eso también va muy pegado de la mano de los impuestos. Es como ver una curva del AFE y ver dónde te conviene posicionarte. Eso no se está viendo mucho. Como se ha dicho mucho en el último tiempo, Chile perdió las ganas de poder crecer y está enfocado ahora en retribuir. Y cuando pasa eso, perder el crecimiento. Son dos cosas que son excluyentes. Entonces hay que empezar a enamorarnos un poquito del tema de crecer y una vez que ya estemos bien, ahí sí te creo, hagamos un pacto fiscal.
un pacto fiscal que sí, quizá algunas personas tengan que subir impuestos, otras tengan que bajárselas, estoy de acuerdo en eso, pero se arrastra la cosa porque parece que es como un fetiche cada gobierno llegar a hacer un pacto fiscal, reforma tributaria, han hecho 15 en los últimos 35 años, ninguno alcanza de las que buscan aumentar impuestos la recaudación estimada, bien lo dijo Benja, o sea, esto no tiene buena intención, y lejos de poder mejorar el gobierno, acá yo sé que la razón de por qué el gobierno está tan apurado con esto es porque lo están presionando por dentro. No han cumplido con el CAE, no han cumplido con mejorar la salud significativamente, tampoco con la educación. Entonces, los tienen agarrados, lo voy a decir porque estamos en TikTok, los tienen agarrados de la wea. Entonces el gobierno, el Partido Comunista está abajo agarrándole la wea al presidente y dice, ¿sabes qué? Bueno, mejoremos la cosa porque estamos mal. Mira, ojo, mira, Juan José menciona que hubo un superávit, tiene toda la razón, pero esa hay que responderlo de forma. Primero, ese superávit viene por el lado de Sebastián Piñera. Él dejó una arca fiscal increíble para el gobierno que seguía, que jugaran bien está bien, estoy de acuerdo en eso, hicieron una buena política fiscal, porque no gastaron, porque no tenían. Pero también hay proyecciones de la IPRES para que este año haya déficit también los próximos 4 años. Mira, dos cositas importantes que está interesante igual que sobre el tema de la pregunta si la gente considera un error, todo esto que hacen las fundaciones, un error administrativo o un acto de corrupción. Un 91% cree que es un acto de corrupción, si es lógico, ¿cierto? Un 7% piensa que es error administrativo. Bueno, pero mira, aquí hay un punto. ¿A qué nombres o a qué personajes asocian los casos de corrupción de la fundación y todo el tema? Jackson. El primero es Giorgio Jackson, con el Ministerio de Desarrollo Social, ¿cierto? El primero, que es el más protegido hoy en el ministerio, ojo. El segundo es el presidente Boric, Gabriel Boric, aparece aquí como el segundo nombre que asocian a los casos de corrupción. El tercero es Camila Pulisic, el cuarto es el ex Seremi de Vivienda de Antofagasta de la fundación presidente de la Fundación Democracia Viva. Cuarto aparece Catalina Pérez, después Carlos Montes, Juan Ignacio Latorre, senador y presidente de Revolución Democrática. Pero los tres primeros son Jackson, Boric y Camila Pulisic. ¿Camila cuánto? Camila Pulisic. La de caso lencería. Sí, la de la ropa exterior. La policía, ya, claro. Ya, yo Camila me, Pulisic. me reí con esa wea. Oye, No bueno, lo critiqué tanto como quería. Claro. ustedes que tienen más antecedentes respecto a esto, de la reacción que tuvo el gobierno, los personeros de gobierno respecto a los casos de convenio, ¿quién fue en particular el que empezó hablando de error? ¿Fue la ministra Vallejo o no? ¿O fue Cordero? Yo sé que el tema de Un corrupción ministro, un fue subsecretario que mencionó, cuando esto recién partió, de que esto iba a ser de que esto se estaba planteando la figura de un error. No sé si dijo error administrativo propiamente tal, pero hablaba de un error. No sé si recuerdo. Oye, pero Vallejo también al principio estuvo muy escondida. Ella nos sacó la cabeza. Acá lo dejaron solito, que la cosa se desarrollara y empezaron a tirar diferentes. El que ha asumido todo esto es el ministro de Justicia, que es el abogado del gobierno. El literal. abogado del gobierno, no el El ministro de abogado. Justicia, el abogado del gobierno. También le gusta copiar tesis, pero bueno, eso es otro tema. Oye, pero es increíble que ahí yo también entro en la teoría de Alin Parte, que él critica mucho a Paredes, ¿cierto? Como el de las minutas, porque esto es increíble y ustedes lo pueden ver y de verdad corrobórenlo dándose cuenta de las declaraciones que dan. Hay un caso de corrupción X y resulta que aparece Camila Vallejo diciendo Pepito dijo Pepito hizo esto. Aparece otro personaje de gobierno del mismo sector diciendo Pepito dijo esto. Aparece otro. Aquí voy con el punto de que todos dicen lo mismo. Sí, es increíble en este tema de cómo de alguna otra forma tratar de bajarle como un poco el perfil a estos casos, a todas las cosas que van sucediendo y ahora ya es imposible. O sea, ahora ellos tienen que declarar de que en democracia hubo un caso de corrupción, pero se especifican también solo en ese. Pero el tema de la minuta es algo que ellos constantemente hacen, como defendiendo lo indefendible o tratando de bajarle el perfil a todas estas cosas. Y a las finales nos damos cuenta de que terminan siendo pillados porque Paredes, que es quien hace la minuta en la SECOM, termina siendo descubierto por ejemplo, ciertos personajes que lo echan al agua en el sentido de que es constantemente la misma minuta. Oye, mira, es cierto eso, las declaraciones de gobierno que están muy dirigidas por la SECOM se contradicen solas. Hace poco salió Andrade, que está en Chilevisión, si no me equivoco, y contradijo cada uno de los puntos que dijo el gobierno. Él decía, no, acá a mí me llamaron. A mí me llamaron y yo dije esto, no vieron ninguna boleta previa, ninguna cosa. Está echándole toda la culpa de la irregularidad al gobierno. Y se le suma esto de que, en primer lugar, hayan bajado los estándares para poder exigir los convenios, las transferencias que se hacían, y las demás irregularidades que ha hecho el gobierno. Se contradicen solo. Andrade lo hace, después el Para ministro salvarse. En este caso, yo creo que el punto que tiene Andrade, vi parte de su entrevista en Chilevisión y veía ese ánimo de salvarse, de limpiar su figura, particularmente, y ya, chao, un gobierno como que, no sé, le prometió piso y lo terminó traicionando, quizá. O echando de agua, o que fue la carnada, básicamente. Yo lo que veo es que parece que la minuta para ahí no le llega a todo. También. No le está llegando todo. El También. fax, no sé qué más se mandan que realmente no tienen congruencia en sus dichos. Fregan solo. Por eso, mira, lo que hizo no sé si fue UDI no vi muy bien eso, digamos que participación de republicanos, pero eso de acusar al ministro Jackson y diferentes ministros estuvo mal, porque si lo que tú buscáis es realmente tener fundamentos para poder sacarlo, tenéis que dejarlo que se cocine solo. Acá la mejor oposición son ellos mismos. Y la mejor oposición que podemos hacer nosotros es quedarnos callados. Por muy paradójico que suene. Ahora, si tú querías llevar al gobierno, dale, acúsalo constitucionalmente, aunque claramente no es una herramienta válida para poder sacarlo. No lo es.
Claro, pues, volvemos al punto que les mencionaba antes, la diferencia del autor o del protagonista de la responsabilidad política. Porque si finalmente es el mismo Congreso quien te saca, no sirve para mejorar tu autoridad, tu gobernanza. Sí, sí. No, y además va de la mano que tampoco lo mencionamos con que estos compadres no hicieron el curso, no hicieron el curso de Contraloría de Administración Pública y Probidad. O Ese sea, estuvo, ahora, ese pero estuvo muy ojo, bueno. ojo, mira, el gobierno de Piñera lo hizo, el gobierno de Bachelet lo hizo. El Ah. presidente Boric le presentaron este programa y él dijo, no por un tema de agenda. ¿Qué tipo de agenda? Si no han hecho nada. No han Los hecho que nada más pedían probidad. nada significativo. Y incluso ni siquiera necesitáis un curso para aprender a no robar. No, Esto es un eso, estándar ético. eso es No necesitáis increíble. como sistema, el tema del curso, si tú lo usas como argumento para poder decir que el gobierno se está mandando cagazos por esa razón, es mentira. No. Esto es un tema de ético, es un tema de robar. Está mal que Torrealba lo haga, está mal que, por ejemplo, la Reginato lo haga, que Guevara, que también está siendo investigado, así como también está mal que lo hagan los de Antofagasta, los Ceremi, los subsecretarios, los ministros, todas esas cosas, está mal. Mm. Pero no va por el lado de saber o no administrar recursos, va por el lado de tener un Oye, estándar ético mínimo. Oye, sí, y un tema aquí respecto a las hay que capacitaciones, hacer, hay bien que hacer cortito, bien un... cortito. Que Ya, dale, después. hace unos meses se le exigía, y esto conversando con cercanos, conocidos que son funcionarios públicos de base, que se les solicitaba y se les exigía capacitaciones en materia de género, lo tenían que hacer obligatoriamente, Sí. pero ahora estos funcionarios que tienen un rol tan fundamental en temas de probidad nieguen estas capacitaciones, es increíble, increíble. ¿Dónde Onda, está la prioridad, po? no, pero Sí, mira, ese es el punto. ¿Dónde está la prioridad? O sea, para ellos, imagínate que el otro día nosotros hablamos de este mismo punto acerca de la reforma previsional, la reforma de pensiones. Ellos estaban felices porque los primeros puntos de la reforma previsional te aparecía el lenguaje inclusivo. O sea, eso era como el concepto que ellos tienen de prioridad. Y ahí es donde está el punto. O sea, a la gente no le interesa el lenguaje inclusivo, a la gente le interesa tener mejores pensiones. Y sobre todo ahora que se está discutiendo este tema de los casos de corrupción, que se mantenga siendo de nuestra propiedad, que también es un punto fundamental. Oye, súper cortito. Yo tengo que ir avanzando porque me toca estar como en una invitación después en un Ya, rato más. nos queda un punto, Cris. Creo, Sí, no sé, no, se me olvidó por ahí. no, sí, un ratito más solamente. Pero lo último que quería decir es en el tema de que tú dijiste delante, Benja, sobre la memoria de nosotros como chilenos. En ese sentido, recordemos todo lo que está pasando ahora. No vaya a ser que, porque lo más probable, y así va a ser, nos va a tocar ir de nuevo a una urna y votar. Mm. Y ahí está el punto. O sea, vamos a Eso. votar por los mismos que están constantemente burlándose de todos los chilenos con los casos de corrupción que hay. No lo creo. Por eso es que nosotros también somos tan incisivos en seguir recordando las cosas que ellos están haciendo. Aparte de que, ojo, no fue como que estamos hablando de algo que ocurrió hace 1 o 2 meses atrás, sino que constantemente, si esto parece un cálculo de la Teletón, que hay nuevo cómputo, aparecieron nuevos involucrados, aparecieron nuevas fundaciones. Esto es un escándalo literalmente de proporciones. Yo creo que hay que seguir recordándoselo a la gente porque que no se nos olvide quiénes son los que están gobernando. exacto. El gobierno piensa Mira, acá, inocentemente que utilizar, por ejemplo, el tema de los 50 años del golpe, o incluso los Juegos como Paralímpicos que se vienen pronto, van a servir como sombra para el caso de los convenios de fundaciones y piensen ustedes que la investigación puede durar incluso desde 6 meses en adelante. Como Es mínimo, es esa es la harto, base. es harto. Entonces, en 6 meses más, vamos a seguir hablando de esto cuando veamos qué es lo que determina finalmente las distintas fiscalías regionales. Contraloría ya no sé, pero lo que ya en la batuta ahora en estos temas es las distintas fiscalías regionales. Ya chicos, sí. Borja, Yo creo que acá, tengo que sí, ir ahora. último punto, Ya, dale. último punto, Luis, para que cerremos la porque estamos cortos Ya, de dale. tiempo ya todos. Dale, dale. A ver, yo creo que acá, como bien dicen todos, la mejor forma de poder exigir un cambio al gobierno no es decir, Jackson renuncia, Boric dictador. No, acá es recordar lo que hicieron y cuando sean las elecciones municipales, tú votáis, votáis. El voto no solamente es una herramienta, no solamente es una forma de apoyo, sino también una herramienta crítica. Los grandes cambios son así. Y de hecho, internamente se rumorea que el gobierno va a evaluar un cambio de gabinete en base a cómo les vaya en la municipal. La gente tiene el poder acá, no los partidos políticos, no los jefes de bancada, no las presiones por la prensa, los tienen ustedes, los tenemos nosotros. O sea, dejemos nuestro parecer tajante, categórico al momento de votar en las municipales. Ya, entonces eso, estamos.